En este video voy a explicar brevemente cómo se puede construir una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Para empezar, ¿en qué consiste una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias consiste en una tabla que me ayuda a organizar una serie de datos que pueden ser datos cualitativos o cuantitativos. En este caso vamos a ver tablas de frecuencias para datos numéricos, o sea, datos cuantitativos pero no agrupados. Y existen ciertas reglas que hay que seguir cuando se trata de datos numéricos. El primer paso es identificar el dato menor y el mayor de todas las variables. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder identificar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor es ordenar los datos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice construir una tabla de distribución de frecuencias con las notas obtenidas en un colegio en una prueba de biología. Y estas son las notas obtenidas. Como se puede observar, estas notas están todas desordenadas, no están colocadas de menor a mayor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar ordenadamente de menor a mayor los distintos variables, las distintas variables. Entonces aquí, en este caso, yo ya puse cómo quedarían los datos de menor a mayor, y aquí podemos observar que el menor de los datos es el 1 y el mayor de los datos es el 7. ¿Sí? Bien, el siguiente paso consiste en colocar estos datos en una tabla de frecuencias y contar la cantidad de veces que se repite. ¿Para qué? Si miramos aquí detenidamente, como no son muchos números, aquí tenemos en total 40 números. Existen números variados. Existe el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Hasta ahí llegan los datos. Entonces lo que yo hice acá fue hacer una tablita donde coloqué el nombre de la variable, que en este caso serían las notas de biología, y el representante de cada uno de estos números que aparecen aquí. ¿Sí? ¿Qué tengo que colocar aquí? Al final de la columna donde están las variables, escribo frecuencia total y una letra n en minúscula. Una letra n en minúscula que en estadística corresponde a la cantidad total de datos de una muestra. Cuando la n es mayúscula es el caso en que la cantidad total de datos corresponde al total de datos que hay en una población. Entonces, suponemos que en este caso, como estamos hablando de un conjunto de datos que no son tan numerosos, estamos hablando de una muestra, ¿sí? Y son las tres clases de frecuencias que tienen que aparecer en una tabla de frecuencias. Está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta es el resultado de contar la cantidad de veces que un dato se repite. Por ejemplo, el 1 aparece una sola vez, entonces yo tendría que colocar el número 1. El 2, acá tenemos que el 2 aparece 3 veces, entonces su frecuencia absoluta sería 3. El 3 aparece 2 veces, entonces su frecuencia absoluta sería 2. Bien, aquí completando esta columna de frecuencia absoluta, vemos que hay una vez 1, 3 veces 2, 2 veces 3, 7 veces el 4, etc. Y si sumamos todas estas frecuencias absolutas, me da el número total de datos, que sería 40. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, la fórmula de frecuencia relativa consiste en dividir la frecuencia absoluta dividido el número total de frecuencias. Entonces, la primera frecuencia relativa sería 1 dividido 40. La segunda sería, por ejemplo, 3 dividido 40. Y así sucesivamente. Al hacer las divisiones de cada una de estas frecuencias absolutas con el total de datos, nos quedan estas fracciones: 1 sobre 40, 3 sobre 40, 2 sobre 40, que al sumar, evidentemente, todas estas fracciones tendría que dar 40 sobre 40, que equivale a un entero. Es decir, la suma de las frecuencias relativas siempre va a ser igual a un entero. Y por último, para hallar la frecuencia porcentual, sería cada una de estas frecuencias relativas multiplicadas por 100 para expresarlas en porcentaje, cuya suma daría 100%. Y así es como se puede elaborar una tabla de frecuencias con datos no agrupados.